Pasamos con información de último momento. Atención con esto. Vamos a escuchar a un vocero del Departamento de Estado en vivo. Es Matthew Miller, que habla justamente sobre la novedad de que jamás aceptó los términos justamente de la negociación en Medio Oriente. Escuchamos. Emitido una orden. Estamos conversando con nuestros aliados en la región. Como saben, el director Burns está en la región y está trabajando en tiempo real. Conversaremos sobre esta respuesta con nuestros aliados en las próximas horas. Queremos que un acuerdo o tregua de rehenes es en el mejor interés de los israelíes y los palestinos. Un cese de fuego permitiría más movimiento, asistencia humanitaria. Seguiremos trabajando para llegar a eso. No ha llegado una determinación de si están aceptando el ofrecimiento. Solo hemos recibido respuesta en la última hora y media. Estamos conversando con aliados en la región. No quiero representar esa respuesta aún. Shannon, adelante. Hay informes de Israel de que jamás acordó o aceptó el acuerdo de Egipto que era más suave que lo anterior. Es posible que Estados Unidos no está participando de esto. Escuché esos informes, espero que entiendan de que, dado que aún estamos revisando la respuesta e intentando llegar a un acuerdo, me negaré a comentar sobre esos informes. Hablaremos sobre la respuesta con los aliados en las horas próximas. Es nuestra prioridad llegar a una tregua, un cese de fuego para liberar rehenes que permita un aumento de asistencia humanitaria a Gaza y dentro de Gaza, pero no quiero comentar sobre los informes de a qué están respondiendo hasta que podamos ver detalles y entender y hablar con aliados. Puede decir, las distintas facciones de Hamas están de acuerdo. No hablaré por Hamas, en representación de Hamas, para nada. Hay un ofrecimiento, depende de Hamas ahora, depende de ellos aceptar. Israel cedió en cosas y buscan tener un cese de fuego y esperamos que Hamas acepte el acuerdo que fue presentado. En cuanto a lo que es su respuesta, evaluaremos eso y esperaremos a revisar los detalles. En cuanto a la ofensiva de Israel en Rafah, hay reportes de evacuaciones. ¿Cuál es el mensaje? ¿Hay una espera o aguardarán las operaciones en Rafah? Bueno, no podemos apoyar una operación en Rafah como ha sido presentada. Hemos dejado en claro, el secretario ha dejado en claro al primer ministro Netanyahu y miembros del gobierno israelí de que no hemos visto un plan de asistencia humanitaria creíble, que sea implementable, y queremos que una operación militar en Rafah ahora aumentaría el sufrimiento de los palestinos, llevaría a más pérdida de vida civil, alteraría la asistencia humanitaria que ingresa, pero la gran mayoría que ingresa por Rafah y es distribuido por la zona de Rafah. Piensen lo que ocurriría cuando la gente va al norte, donde hay eh, líneas de distribución no están establecidas, hay que restablecerlas en un conflicto o imposible. Así que ante la falta de esta respuesta no apoyamos una incursión militar en Rafah. Usted dijo que es la postura israelí, pero ha habido comunicación de parte de israelíes en las próximas o últimas horas respecto de esto. No comentaré sobre esas conversaciones. En la última hora, 90 minutos, recibimos esa respuesta de Hamas. Hablaremos de eso con Egipto, Qatar, Israel, los países con los que hemos trabajado en esta negociación. No hablaré de los tiempos, pero
si esas conversaciones no comenzaron, comenzarán pronto. En las circunstancias actuales, ¿creen que un cese de fuego es lograble? ¿A qué se refiere? Si se puede lograr un cese de fuego. Un cese de fuego es lo que estamos intentando lograr. El fin de semana hubo un impasse, Hamás lo aceptó, pero Israel escuchamos que no es la propuesta. Hay una versión más suave. Así que me pregunto, ¿cuál es? Un cese de fuego es lograble. Hay una propuesta que se hizo para lograr un cese de fuego y liberación de rehenes. En cuanto a la respuesta de Hamás, que va a su pregunta, no quiero representarla en detalle hasta evaluarla y hablar con aliados. Y respecto a la asistencia humanitaria, el secretario estuvo la semana pasada en Israel, hubo énfasis de la entrega de asistencia humanitaria. Visitó Shalom, que fue cerrado luego del ataque de Hamas. ¿Puede darnos cómo sería una ofensiva en Rafah? ¿Cómo impactaría a toda Gaza? Porque hay temas de entrega en Gaza, de distribución. ¿Podría haber entrega humanitaria significativa en el norte? Hablaré sobre Gaza en general. Una operación en Rafah haría muy difícil sostener y mantener la asistencia humanitaria que hemos dado en las últimas semanas y en los llamados del presidente con el primer ministro Netanyahu. Han visto camiones que han ido allí, que han llegado a Gaza, al sur de Gaza. Todo eso estaría en peligro con una ofensiva en Rafah. Vean las últimas 24 horas cuando vieron cohetes de Hamas a Shalom, que llevó a la muerte de 3 soldados de la Fuerza de Defensa de Israel. Si tienen operaciones militares, realmente eso tendría un impacto en la asistencia humanitaria, no solo en Camp Shalom, pero en todo, en Rafah y en el sur de Gaza. Aparte de eso, hemos trabajado en implementar otros mecanismos de entrega para llegar al norte de Gaza sin tener que pasar por Kerem Shalom. No porque vemos la posibilidad de futuras operaciones, sino por el traslado de todo eso. Por eso vieron la apertura de un cruce. Es algo en lo que insistió el presidente. Y la semana pasada, cuando el secretario estuvo en Jordania y luego en Israel, hay movimiento de camiones a través de Jordania al cruce sin tener que pasar por Camp Shalom. Vieron la apertura de un puerto para que los bienes puedan pasar por Astar y luego pasar por el cruce, y han visto operaciones marítimas. Habrá formas de hacer llegar asistencia humanitaria a Gaza. Es importante hacerlo porque hemos visto lo difícil que es hacer llegar asistencia a Gaza. Es imposible determinar qué impacto tendría esa entrega de ayuda, pero sin duda impactaría la entrega de asistencia humanitaria en el sur de Gaza. Basado en eso, Aquí usted escuchábamos dijo, entonces al portavoz reiteró del que Departamento de Estados Estado en Estados no Unidos, apoya. que lógicamente quiso manifestarse rápidamente sobre lo que se acaba de comunicar desde Medio Oriente. Allí lo vemos desde ya y vamos a tratar de ponerle contexto a esta situación. Lo vamos a hacer con nuestro corresponsal internacional en jefe, a quien contactamos nuevamente, José Levi, con varias cuestiones, ¿no?, para desarrollar. Primero, ¿qué has leído justamente de este comentario oficial? Y por otro lado, se hizo mucho hincapié en la situación en Rafah, que venís siguiendo de cerca. Sí, efectivamente, Nacho, aquí lo que dice Matthew Miller, el vocero del Departamento de Estado, es que están estudiando los detalles ahora de cuál habría sido el sí de Hamás a esta propuesta. Dicen en Estados Unidos que están viendo este tema con los otros protagonistas, con Israel, con Egipto, con Qatar. Todo esto cuando hay que señalar que en el movimiento Hamás aseguran haber aceptado la propuesta de Qatar y de Egipto.
Y junto a esto es de señalar que en Israel todavía son mucho más escépticos. Aseguran que temen que las ofertas que han sido hechas por Egipto, por Qatar, no sean las que en un principio habían sido tratadas por las partes. Todo esto cuando vemos que también el tema de Rafah, de la posible ofensiva militar israelí en el lado oriental de esta zona en el sur de Gaza, es también tratada. Y lo que dice Matthew Miller es que por ahora no han recibido de Israel un plan creíble que permita la evacuación de más de 1 millón de palestinos que se encuentran en esta zona en el sur de Gaza. En cualquier caso, vemos informaciones que van evolucionando en los últimos minutos y que vamos a tratar en breve en este programa.